El artículo del que hablaremos es del metabolismo del ejercicio y la regulación molecular de la adaptación del músculo esquelético. Los integrantes son Diana Marcela Escobar, Juliet Andrea Piragauta, Karen Marcela Gómez y quien les habla, Kelly Joana Fajardo. La base molecular de la adaptación del músculo esquelético al ejercicio. Estas se dan en repentinas contracciones y frecuente al entrenamiento. Las adaptaciones inducidas por el entrenamiento se reflejan en cambios en la función y la proteína contráctil, función mitocondrial. En el entrenamiento implica una alteración gradual en el contenido de proteínas y actividades enzimáticas. Estos cambios hacen que reflejen la activación o represión de vías de señalización específicas que regulan la transcripción, traducción y responden al ejercicio con cambios transitorios posteriores al ejercicio. Biología y metabolismo del músculo esquelético. El músculo esquelético tiene un total de 40% de masa corporal en mamíferos y representa el 30% de la tasa metabólica en reposo en los humanos. El músculo esquelético tiene un papel en el control glucosémico de un 80% de eliminación de glucosa en condiciones estimuladas por la insulina. Este músculo es el órgano de almacenamiento de glucógeno más grande, que tiene 4 veces la capacidad del hígado. Las fibras del músculo esquelético son definidas como contracción lenta o rápida en función de la propiedad contráctil. Esta clasificación coincide con la tensión histoquímica para atipasa miofibrilar como tipo 1, que es en contracción lenta, y la tipo 2, que es en contracción rápida, que es mayor actividad de atipasa. El tipo 2A y el tipo 8 existen en humanos, mientras que en el tipo 2B es principalmente encontrado en los roedores. Las fibras musculares de tipo 1 son clásicamente rojas en apariencias. Las fibras de tipo 8 y 2B son de apariencia blanca y las fibras de tipo 2A tienen un color intermedio. Esta diferencia en el color refleja la abundancia de la proteína transportadora de oxígeno, que es la mioglobina, que está estrechamente relacionada con la densidad mitocondrial. Utilización del sustrato durante el ejercicio. La salida de potencia absoluta determina la tasa de demanda de ATP y gasto energético, mientras que en la intensidad relativa del ejercicio influye en las contribuciones relativas de carbohidratos y fuentes de lípidos. Las fuentes que suministran el músculo esquelético es la glucosa derivada de la glucogenólisis hepática o ingestión oral, ácidos grasos libres liberados por la lipólisis del tejido adiposo. Factores intramuscular durante el ejercicio está influenciado por el factor intrínseco relacionado con el ejercicio, que incluyen intensidad, duración y modo de ejercicio. Los triglicéridos intramusculares constituyen solo una fracción, del 1 al 2% de las reservas de lípidos de todo el cuerpo. Segundo, factores metabólicos, que son los que incluyen patrones de reclutamiento muscular, capacidades enzimáticas, tasas de suministro de sustrato, carga de energía y actividad de los ciclos del sustrato. Tercero, factores externos, que están incluidas en las condiciones ambientales, el estado nutricional, la edad y la composición corporal. Modalidades del ejercicio. El ejercicio está representado por una posible alteración de la homeostasis, por la actividad muscular, que es exclusiva o en combinación concéntrica, isométrica o excéntrica. Estas abarcan 2 variables. Estas son la modalidad aeróbica y la resistencia. En el ejercicio aeróbico impone una demanda de alta frecuencia, que es la repetición, y baja potencia, que es la carga, sobre la contracción muscular. Este ejercicio aeróbico ayuda a un riesgo vascular.
mientras que el ejercicio de resistencia impone una baja frecuencia y alta resistencia. Este ayuda en la tasa metabólica basal, masa muscular y función física en los ancianos. Bueno, con respecto al metabolismo del sustrato durante el periodo de recuperación, pues posterior al ejercicio, nos decía que en este el consumo de O2 pues era proporcional al estrés metabólico, pues el cual se determinaba por la intensidad y por la duración del ejercicio y pues también por el modo del ejercicio. En cuanto a la recuperación, decía que tenía dos características, que eran dos fases. Una, la que era recuperación por homeostasis celular. En esta, pues decía que era de inmediato, pues después del ejercicio, y que había resíntesis de ATP y de fosfocreatina, y oxidación de lactato, también restauración de fluidos y de combustible. Como segunda fase, pues decía que la contribución de la adaptación celular, y pues también decía de la reposición del glucógeno, que dice que requiere de 24 a 48 horas pues después del ejercicio, para así renovar los almacenamientos de glucógeno. Depende, dice, de la disponibilidad de los sustratos, de las fuentes de glucosa, del lactato y de la alanina, y también de las actividades enzimáticas. En cuanto a las vías de transducción de las señales incluidas en la concentración del músculo esquelético, pues decía que estaba relacionado con los cambios de la contracción en la tensión mecánica y también el recambio de ATP, de flujo de calcio y de los equilibrios redox. En cuanto a los factores inducidos por la oxigenación tisular local y la hipoxia, decía que tenían principalmente regulados por la HIF y estaba compuesto por HIF-1A y HIF-2B. Por esto, pues la activación de HIF-1 inducía a la transcripción de genes, eritropoyesis, angiogénesis, alcalosis y metabolismos energéticos. Con respecto al estrés mecánico y la proteína actina, pues decía que su actividad es afectada por factores de crecimiento, citocinas y estrés celular, también debido a procesos bioquímicos y biofísicos activados por la concentración, y también decía que la señalización de JNK activado por el ejercicio agudo dependiente de redox. En cuanto al equilibrio de NAD es igual a NADH, pues que era NAD, pues decía que era un portador de electrones combustibles acoplados para la síntesis de ATP con transportes de electrones, y el NAD disminuye la medida de que el lactato pues aumente en el piruvato. Estímulos de alta fuerza y transducción de señales mecanosensoriales. Aquí nos habla que de todas las formas de contracción muscular dan como resultado la aplicación de tensión a la fuerza a través de un músculo activo, que sin embargo el crecimiento muscular adaptativo, lo que se conoce comúnmente como hipertrofia, es el resultante de las altas cargas mecánicas presentes durante el ejercicio de fuerza. Este está determinado en una gran medida por la activación de la síntesis de proteínas del músculo esquelético. Debido a los diferentes tipos de evento, estos se conducen a la formación de complejos de iniciación de la transducción y la activación de síntesis de proteínas para así formar la hipertrofia muscular. Seguidamente hablamos sobre la regulación molecular del fenotipo de resistencia al ejercicio aeróbico y adaptaciones metabólicas y mitocondriales. Aquí nos habla sobre la biogénesis mitocondrial, que es una respuesta bien establecida al entrenamiento con ejercicios aeróbicos y se define por un aumento o un incremento en el número de volúmenes de mitocondrias musculares. En esta respuesta, el aumento de actividad contráctil después de la sexta semana de entrenamiento físico, la densidad mitocondrial muscular aumenta de un 50 a un 100%. Se producen cambios en los tres tipos de fibras,
siendo la diferencia algo mayor en la tipo 2 que en la tipo 1. Las mejoras de rendimiento del ejercicio durante el mismo periodo de tiempo supera los aumentos relativos más pequeños, típicamente del 5 al 20% en los ajustes aeróbicos de todo el cuerpo. Luego tenemos la regulación de la expresión y adaptación de genes del músculo esquelético. Esto es una red que ejerce el control molecular sobre la adaptación contráctil, metabólica y mitocondrial, ilustrada por la capacidad de alterar la expresión de enzimas claves en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, y la coordinación de la miogénesis y biogénesis mitocondrial en respuesta al ejercicio. Finalizamos con la regulación molecular del fenotipo de la hipertrofia del ejercicio de resistencia. Bueno, aquí nos habla que en el entrenamiento con ejercicios de resistencia provoca una variedad de adaptaciones morfológicas y neurológicas que contribuyen a los cambios en los músculos. Con función con respecto al tamaño y la fuerza, la potencia de la hipertrofia muscular se refiere a un aumento en el tamaño del músculo, mientras que la fuerza se refiere a la capacidad de mover una carga externa. Pero este está muy relacionado con el tamaño del músculo. Estas adaptaciones pueden apoyar a mejoras en el rendimiento deportivo, pero también mejorar la función relacionada con la salud y compensar la pérdida del músculo y fuerza en los estados patológicos. Las principales adaptaciones morfológicas que se incluyen son, primero, un aumento del área de sección transversal del músculo, segundo, un cambio en el ángulo de penetración de las fibras musculares individuales y tercero, un aumento de la proporción del tejido no contráctil como el colágeno. Bueno, entonces tenemos que en cuanto a la regulación de la síntesis de proteínas del músculo esquelético por contracción, tenemos que durante la respuesta de hipertrofia adaptativa inducida por el ejercicio, el control de la traducción y síntesis de proteínas, pues impulsan a la acumulación de proteínas, mientras que la activación e incorporación de las células satélite pues facilita la adición de miofibrillas recién formadas en la maquinaria contráctil. En este, pues, el ejercicio está fuertemente asociado con un grado de fosforilación de la P70S6K, la cual es una proteína ribosómica quinasa, donde su aumento en la fosforilación está relacionado con el incremento de masa muscular. Su activación depende del mTOR o diana de rifampicina, quien es una proteína implicada en el inicio de la transcripción del mRNA, que integra estímulos nutricionales y metabólicos para regular el crecimiento y proliferación celular. En cuanto, pues, tenemos que la regulación del crecimiento muscular dependiente de nutrientes se logra a través de la activación dependiente de la insulina y AKT de la vía mTOR. Entonces, cabe resaltar que estas vías tienen cierta sinergia para de esta manera promover el crecimiento muscular en atletas y estados patológicos, los cuales pueden aumentarse con una ingesta nutricional adecuada, como ingesta de carbohidratos, proteínas y aminoácidos después del ejercicio. En cuanto, pues, a la regulación de la degradación de las proteínas del músculo esquelético, esa regulación depende principalmente de la actividad de la ruta ubiquitina-proteosoma y de la activación FOSA. Pues en la actividad de la ruta ubiquitina-proteosoma debemos tener en cuenta que se une a proteínas que deben ser degradadas, donde la regulación ocurre a través de dos ubiquitina ligasas E3 específica del músculo y la caja F de atrofia muscular, que son, pues, reguladores claves de la proteólisis del músculo esquelético en condiciones catabólicas. Y, pues, en cuanto a la activación de los factores de transcripción FOSO, tenemos que conducen la translocación y activación de los miembros FOSO, que son necesarias para la regulación positiva de atrofia 1. La activación de FOSO, pues, está regulada principalmente por modificaciones protranscripcionales, que estas determinan su localización subcelular. Entonces tenemos que, es decir, que la fosforilación por AKT, las AKT pues son enzimas que ayudan a transmitir señales al interior de la célula. Estas promueven la exportación nuclear de fosos al citoplasma, y es por esto que las AKT actúan como punto clave en el equilibrio y síntesis y degradación de proteínas musculares. También, pues, debemos tener en cuenta que el papel de esta vía es realizar atrofia muscular en el ejercicio aeróbico
la expresión de MURF-F1 se eleva de 2 a 4 horas después de la recuperación. Ya en cuanto al papel de las células satélites del músculo esquelético en la hipertrofia adaptativa, pues tenemos que las células satélites del músculo son células inactivas ubicadas adyacentes a las fibras musculares y debajo de la lámina basal de la fibra. Entonces, estas pueden ser inducidas a división durante condiciones de daño muscular o activación aumentada. Y ya pues el papel de estas células en la hipertrofia muscular pues gira a un dominio mionuclear, donde cada miofibra se compone de muchos dominios mionucleares y pues de esta manera proporcionan una fuente de nuevos mionúcleos a una velocidad suficiente para mantener pues un tamaño de dominio mionuclear constante durante el crecimiento normal del músculo esquelético. Pues sin embargo, en varios modelos como el agotamiento de las células satélite, el agotamiento de las células satélites en inhibición de la miostatina, se observa hipertrofia de fibras del músculo esquelético sin la incorporación de estas células satélites. Entonces, tenemos modelos de roedores de hipertrofia adaptativa que producen ganancias suprafisiológicas en el tamaño del músculo en un periodo de tiempo corto, y como ejemplo tenemos pues una sobrecarga funcional inducida por ablación sinérgica y pueden no representar adecuadamente la adaptación humana. Y ya para finalizar, pues tenemos la regulación post-transcripcional de la expresión génica del músculo esquelético, donde una secuencia de ARN corta que no es codificable regula la expresión génica post-transcripcionalmente. Entonces, en esta parte tenemos que esta inhibe la traducción de proteínas o aumenta la degradación del ARNM a través de la vía canónica de interferencia de ARN. En esta parte pues tenemos que los niveles que sobreexpresan la proteína MIR499 pues se observa una conversión de fibras de tipo 2 a fibras predominantes de tipo 1. Entonces, esto coincide con un metabolismo oxidativo mejorado, una capacidad de carrera mejorada, donde la expresión del miARN en el músculo esquelético se altera por respuesta a atrofia, como una hipertrofia inducida por sobrecarga, una sola sesión de ejercicio o pues un entrenamiento físico elevado.